en el tema patrimonial existen dos derechos que entran en colisión. Y es exactamente igual que lo que ocurre en el tema ambiental, sobre todo en el tema de conservación ambiental. Que es por una parte, ¿no es cierto?, el derecho privado a la propiedad privada de una casa, de un sitio, de un bosque, de lo que tú quieras, y por lo tanto el usufructo pleno de ese derecho, y el derecho colectivo que tiene la sociedad, en este caso la sociedad chilena o cualquier sociedad, a decir, mire, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Y no se pueden hacer, ¿por qué? Porque la sociedad tiene el derecho a mantenerla, a recordarla como parte de la memoria, ¿ah?, de su gente. O sea, claramente las personas que están en la zona patrimonial han perdido parte de su propiedad, han perdido parte de sus derechos individuales a la propiedad. Eso es evidente. O sea, ¿por qué evidente? Porque la persona que se le cayó la casa hoy día podría decir, oye, yo voy a poner una casa de subsidio, y ya la tendría hecha. ¿Ah? Ya la tendría hecha. Una casa de internet, ¿ya?, con techo de zinc, etc. ¿No es cierto? Ya la tendrían y ya estarían viviendo ahí. Y no lo pueden hacer. O podría vender eso, ¿no es cierto? Podría hacer lo que quiera con eso, pero no lo puede hacer. Tiene que acogerse a un conjunto de normativas que tiene la zona patrimonial. ¿Y esa normativa por qué? Porque a la sociedad chilena en su conjunto se le ocurrió establecer que con qué cura quedara para la imaginación y el recuerdo de los chilenos que pasen por aquí. ¿Ya? Entonces, hay un choque, ¿no es cierto?, de intereses que es muy complejo, y por eso que hay gente, digamos, dentro de Conquecur, que consideran que lo mejor sería acabar con el carácter patrimonial, ¿no es cierto? Y obviamente es una opinión respetable, ¿ya?, por la contradicción que estoy señalando. Y hay gente que dice no, porque perderíamos justamente la puesta posible en valor que eso significa. La gente en el mundo rural, fundamentalmente, bueno, no tiene otra cosa que hacer que volver a hacer siempre lo mismo, ¿ya? Entonces el miedo se pasa muy rápidamente. Chile es un país de terremotos. Siempre después del terremoto, siempre en todos los terremotos, ha habido un griterío contra el adobe, ¿ya? Había un griterío contra el adobe, no se construye más de adobe, etcétera, etcétera. Piensa tú que el terremoto del 39, el terremoto de Chillán, implicó modificar todas las normas de construcciones de Chile, ¿ya? Y se terminó con el adobe, por lo menos en Santiago prácticamente. Entonces, claro, si el Estado te diera el dinero para construirle a todo el mundo las casas de subsidio que hay acá, pero las casas de subsidio aquí son 30. Concretamente van a haber 34 casas de subsidio en toda la comuna. Que es casi como mostrarle, ¿ah?, como mostrarle al gato un pescado, ¿no es cierto? Porque las casas que se cayeron aquí, el catastro dice que son 670 y tanto en la comuna. En la comuna, no solo no en Conquecurame. Aquí son 176, ¿ya? Pero son 670 y tanto en toda la comuna. Entonces, si tú dices, tenemos 34 subsidios, ¿ya? Bueno, estás hablando ni siquiera de, ¿ya?, un porcentaje mínimo. ¿Qué va a hacer un campesino del Molino, de allá, de Taucú, etcétera, ¿verdad? Bueno, va a volver a construir la casa con los materiales que tiene, ¿ya? Y sí, por lo tanto, el temor va a existir, pero se va a tener que sobreponer a las necesidades reales que son. Y eso es lo que yo estoy viendo. Yo me he dado la vuelta por Chanco, por etcétera, 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 por todos estos lugares, y veo como la gente está haciendo sus casas de nuevo con los materiales que tiene. ¿Por qué? Porque el barro existe ahí y es gratis, ¿no es cierto? La teja la salvaron, ¿no es cierto? O es muy barata y se hace ahí. Los palos y la madera la sacan de aquí y de acá, etcétera. Y la gente está haciendo sus casas, digamos, de nuevo con esos mismos materiales. Y bueno, vendrá a esperar que llegue otro, ¿no?, y el ciclo continúa, ¿no?
tendría que ser una intervención económica del Estado muy fuerte para permitir, digamos, de que ese miedo al barro y al adobe se transformara en una radical cambio en la construcción, ¿no? Entonces, la cuestión patrimonial siempre tiene eso, tiene una posibilidad que es la más conservadora de que se transforme en museo. Y además un museo deteriorado, ¿ah? Un museo que se va destruyendo, ¿ah? Y eso es el tema patrimonial que tenemos en Chile. Esa es la línea patrimonial, de tener en el tiempo, ¿ah? Por ejemplo, Copquecura, que uno dice, ¿Copquecura de cuándo es? Ya, pongámosle 1900, 1890, 1900, 1915, 20, estaba ya constituido Copquecura, el casco de Copquecura. Y entonces como detener el tiempo en ese momento. Eso es absurdo, ¿no? Porque sigue el tiempo caminando. Entonces tú deberías tener, recursos, declaras patrimonial Copquecura, perfecto. Establece una normativa de que se pueda seguir construyendo, ¿ya? Y que se pueda seguir construyendo no a la antigua, sino que a la moderna. Por eso que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de cuál es la morfología del patrimonio. ¿Cuál es la morfología del patrimonio? Es decir, ¿en qué consiste el patrimonio aquí? Ya, la morfología es el tipo de qué, de que no tengan tejardín las casas, sino que tienen líneas continuas, ¿no es cierto?, fachada continua. Ya, ahí podemos decir, hay un elemento, ¿no es cierto?, de característica local. Los colores, el tipo de ventana, los aleros, los techos. ¿Bien? O sea, hoy día yo vi ahí que aceptaron, o por lo menos hicieron, unas tejas de plástico. Pero si eso es para salvar el patrimonio, eso no tiene nada que ver con el patrimonio, es una estupidez. Es una estupidez. Es mucho mejor que hubieran puesto un tejado de zinc o de pizarreño, bien hecho, etcétera, que unas tejas mugrientas de plástico para imitar la teja muslera copquecurana. Entonces, es una muy mala forma de hacer patrimonio. Esto es muy malo, esto es lo peor de todo, ¿ya? Aquí hay una casa que estaba ya solamente en la primera parte de la casa de adobe. Y ya dentro de la casa habían hecho otra casa de 2 pisos, de cemento, etc. Eso mucho antes del terremoto. O sea, el patrimonio lo que estaba haciendo, digamos, era puramente esconder y decir mentira, ¿no es cierto? Es decir, esconder lo que se estaba haciendo, digamos, de otra manera. O sea, la gente no quería vivir en la casa vieja, ¿ya? Y la tenía que mantener la casa vieja solamente porque se había declarado patrimonial. Entonces, ese tipo de cuestiones son contradicciones muy fuertes, que realmente yo creo que no tienen destino, ¿no? No tienen destino. O sea, si la gente no está convencida, la gente que vive ahí no está convencida, digamos, de que vale la pena tener una casa de teja, etcétera, bueno, no tiene mayor sentido, ¿no? La habitación, el habitar, es una combinación muy compleja, digamos, entre cultura y naturaleza. Y en ese juego, digamos, es donde está la gracia, digamos, del habitar. ¿En qué sentido cultura y naturaleza? En el sentido, digamos, de que el habitar tiene una determinante que es evidente, digamos, que está dado por las lluvias, los soles, los calores, los climas, la temperatura, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Habitar en el desierto Sahara es radicalmente distinto que habitar en Copquecura. Entonces, y eso está dado por qué, por razones evidentes y sencillas, como es el clima donde tú estás, ¿no es cierto? O sea, una casa en el desierto de Sahara, ¿ya?, es un lugar cerrado, oscuro, 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 de adobe gigantesco, ¿no es cierto?, donde te protege en la oscuridad, ¿ah?, de ese sol brutal, ¿no?, que te agobia, y el calor que va consigo, ¿no? Entonces, hay una primera relación, ¿no es cierto?, en eso. Lo segundo, digamos, es que ese clima, ese